Y ahora la intervención de un personaje sobre quien los colombianos no nos hemos puesto de acuerdo qué es lo que nos gusta más, si su talento, la brillantez de su pensamiento o la forma como lee los libros cuando las presenta. Don Carlos Fuentes. Majestades, señor Presidente de la República, señora de Uribe, queridos Gabriel y Mercedes, señoras y señores, conocí a Gabriel García Márquez allá por el 1962, en la Ciudad de México y en la calle de Córdoba 48. Una casa llamada la Mansión de Drácula, por su evidente aspecto transilvánico, y sede de la compañía productora de cine de Manuel Barbachano Ponce. Barbachano Ponce era un rotundo y enérgico yucateco, miembro de la llamada casta divina, que dominó largo tiempo a la península maya con vastas plantaciones de nequén y trabajo feudal. Desposeídos por la Revolución Mexicana y en particular por las medidas del gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto, los Barbachano debieron encontrar otras hacendosas ocupaciones en la hotelería, el turismo y el cine. Manolo Barbachano renovó en su momento el lánguido cine comercial de México, cimbrado apenas por las trepidaciones bailables de Tongolele, María Antonieta Pons y Ninón Sevilla, nuestras caribeñas rumberas oficiales. Barbachano apostó a un cine documental o cuasi documental, directo, sin adornos, en blanco y negro. Torero, una experiencia de cine verdad en torno al diestro Luis Procuna. Raíces, la adaptación de varios cuentos rurales del escritor Francisco Rojas González. Y finalmente, Nazarín. Nazarín, la película con la que Luis Buñuel volvió a cegar la pantalla después de un indeseado e indeseable asueto comercial con las navajas de Aragón y los tambores de Calanda. La historia de Pérez Galdós fue adaptada por otro español, Julio Alejandro, y situada en un México agrario y agreste, donde el cura Nazario intenta hacer el bien, provoca el mal y recibe como recompensa una inmanejable piña. Digo esto con esto que al llegar a México a principios de los 60, Gabriel García Márquez fue recibido en la Mansión de Drácula por un equipo que incluía muy señaladamente a Álvaro Mutis. Álvaro Mutis, que fue quien me presentó en Córdoba 48 al recién llegado García Márquez, al cual yo ya conocía desde luego como el joven escritor de La hojarasca, un libro de apariencia rústica y entraña nobilísima, pues de él, me parece, surge el universo creador de Gabo. Yo había editado en los años 50 una revista mexicana de literatura que se correspondía en Bogotá con la mítica revista Mito, dirigida por Jorge Gaitán Durán. Entre Mutis y Gaitán me fue dado ir publicando los cuentos de García Márquez, cada uno más maravilloso que el anterior, porque cada uno contenía al anterior y anunciaba al siguiente. Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, y un día después del sábado conducían a El coronel no tiene quien le escriba y a La mala hora, pero también prolongaban, como el eco del mar dentro de un caracol, los inquietantes pórticos de pasados relatos de Gabo. La tercera resignación. Eva está dentro de su gato. Tubal Caín forja una estrella. Nabo, el negro que hizo esperar a los ángeles. Y ojos de perro azul. Títulos que eran nombres que eran bautizos,
nombres del misterio y amor que se pronosticaban a sí mismos como arte y artificio, naturaleza y natividad, profecía y advertencia, recuerdo y olvido, vigilia y sueño. Todo ello me impulsaba, con un movimiento del corazón, a conocer al autor que nombró esos cuentos, al artífice que lo soñó. Aquí estaba, en Córdoba 48, tal y como años más tarde lo describiría en sus memorias el presidente François Mitterrand. Como, cito a Mitterrand, un hombre parecido a su obra, sólido, sonriente, silencioso, dueño de un desierto de silencio como solo las selvas tropicales lo pueden crear. Seguramente un hombre tan perspicaz como este francés esencial, Mitterrand, que por serlo jamás dijo una tontería, leyó en 100 años lo que muchos más vivimos desde las páginas sin árbol de la hojarasca. García Márquez era un nuevo descubridor, un bautizador del nuevo mundo, hermano de Núñez de Balboa y Fernández de Oviedo, de Gil González y Pedro Mártir, en la tarea interminable de darle nombre a América. Lo conocí en 1962 en Córdoba 48 y nuestra amistad nació allí mismo, con la instantaneidad de lo eterno. Gabo culminaba en México un joven periplo que lo había llevado de Aracataca a Barranquilla, de Sucre a Zipaquirá y luego de Bogotá a Roma, Londres y París, en mosaicas tabletas de información escritas en el Universal, luego en el Heraldo, finalmente en el Espectador, que lo sorprende en el exilio europeo, dejando atrás, pero teniendo siempre presentes, las tensiones colombianas que se renuevan, porque no se inician, el 9 de abril de 1949 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y culminan con la clausura del Espectador por Gustavo Rojas Pinilla en 1955, determinando una errancia que al cabo nos trajo a Gabriel en un autobús Greyhound con Mercedes y Rodrigo y Gonzalo en espera, a la Ciudad de México, la más vieja ciudad viva del hemisferio occidental, la urbe azteca, virreinal, barroca, caótica, antiquísima, modernísima, la ciudad de roja piedra tezontle y afrancesadas mansardas, esperando la improbable nevada tropical y chatas azoteas con tinacos de agua y edificios de cristal despedazado que no quieren durar más de 50 años. México DF, donde la familia García Márquez tendría de ahí en adelante su principal residencia para honor y alegría de México y los mexicanos. México. Juntos entramos un día, Gabo y yo, al Museo de Antropología. Juntos indagamos el misterio del Acuatlicue, la diosa madre de los aztecas, representada por un masivo monolito cuyos tremendos elementos, serpientes, calaveras, manos laceradas, sexo impenetrable, le proclaman a la ciudad y al mundo: yo no soy Venus, yo no soy una diosa humana, yo soy diosa porque no soy humana. Entonces, después de 10 minutos de contemplación, García Márquez dice: ya entendí a México. Que es algo más de lo que podemos decir los mexicanos, constantemente sorprendidos por un país que no acabamos de descubrir, pero en el cual García Márquez se acomodó con la sabiduría de hechicero que le atribuía Mitterrand. Se ha dicho que en México y en Colombia, Kafka sería un escritor costumbrista. Y en los años 60, una de las leyes del castillo kafkiano
determinaba que los extranjeros debían renovar cada 6 meses su residencia y hacerlo no en México, sino amuélense todos en un consulado mexicano en el extranjero. Esto significaba que Gabo debía viajar 2 veces al año para renovar su permiso de residencia, es Kafka pura, les digo. Y como tanto él como yo pasábamos por una temporada de aguda aerofobia, determinada en mi caso por la trágica muerte de Gaitán Durán en la Guadalupe, íbamos por la carretera a Acapulco, donde Gabo tomaba un vapor inglés de la P&O, homenaje sin duda. ¿Por qué le iluminaba la cabeza un halo propio de un santo? ¿Era culpa acaso de los tacos de cachete y menepile que comimos en una fonda de Tres Marías? Nada de esto. Sin saberlo, yo había asistido al nacimiento de 100 años de soledad. Ese instante de gracia, de iluminación, de acceso espiritual, en que todas las cosas del mundo se ordenan espiritual e intelectualmente y nos ordenan, aquí estoy, así soy, ahora escríbeme. Por supuesto, lo maravilloso es que cada lector tiene su propia idea de cuándo nacieron los 100 años de soledad. ¿Y acaso García Márquez también tiene la suya? Bueno, esta es la mía. En esa época, él y yo fabricábamos guiones de cine, demostrando nuestra verdadera vocación cuando nos deteníamos horas en colocar una coma o en describir el portón de una hacienda. Es decir, nos importaba lo que se leía, no lo que se veía. Por eso, semanas más tarde, echado en la eterna primavera del césped de mi casa en el barrio de San Ángel, Gabo pudo preguntarme: Fontacho, ¿qué vamos a hacer? ¿Salvar al cine mexicano o escribir nuestras novelas? Bueno, el cine mexicano lo salvan González Iñárritu, Del Toro y Cuarón, no nosotros. Abro un paréntesis europeo porque Gabo y yo vivimos allí importantes experiencias que confrontaron a García Márquez, que confirmaron a García Márquez en la convicción de que era no solo colombiano, sino latinoamericano. Y al celebrarse hoy el 50º del Tratado de Roma, origen de la Unión Europea que tan elocuentemente ha evocado Muñoz Molina, quiero también evocar por mi parte el continente donde Gabo confirmó en los años 50 su imperativo literario, impulsado por una imaginación que le debía tanto a la Metamorfosis de Kafka, la lectura que iluminó la vocación de Gabo, como al Conde de Montecristo, la mejor intriga novelesca, para aprender la doble lección de forma y contenido, de lenguaje y acción. Un hombre amanece transformado en escarabajo, pero solo la imaginación lo comprueba. Y un hombre escapa de la cárcel física solo para dominar al mundo exterior con ese mínimo de venganza que anida en el alma de todo gran escritor. En 1950, la ruina de la guerra había sido dolorosamente visible en Europa. Gabo llegó a Francia en 1957, encerrado en un hotel de la Rue Cujas en París, cuyo único adorno era un retrato de Mercedes y el único lujo, 3 paquetes azules de cigarrillos Gaulois. En el Boulevard Saint-Germain se cruzó Gabo con Ernest Hemingway y le gritó de acera a acera: «Adiós, maestro», como hoy le gritan donde quiera que va a Gabriel García Márquez.
Y aunque Hemingway dijo que los buenos norteamericanos van a París a morir, García Márquez hubiese dicho que los buenos latinoamericanos van a París a escribir. ¿Y qué escribió y describió García Márquez? Pues esa zona de la imaginación donde los cronistas de Indias vieron sirenas, salamandras y todo lo que querían y necesitaban ver, demostrando de paso que en literatura no hay creación sin tradición que la sostenga, ni tradición sin creación que la renueve. Gabo tiene el lenguaje de Garcilaso para las aventuras de Amadís. García Márquez también remoza la gran tradición cervantina del relator a la vez invisible y omnipresente, capaz de urdir una novela dentro de otra como muñecas rusas perdidas en un laberinto solar. El brujo Melquíades y Cide Hamete son hechiceros de papel salvados por el hijo de Aracataca y el manco de Lepanto de la pila de la basura, del olvido. Y algo más tan evidente que a veces no se nota. García Márquez se remonta en sus novelas a Sófocles. Sófocles, su gran maestro dramático, el más íntimo, el más cierto, y con él a la tragedia, al testimonio indispensable para este y todos los tiempos de que la historia no se agota en una película de buenos y malos, sino que todos compartimos las culpas de la ciudad, pero también somos portadores de la posible salvación propia y colectiva. Hay en García Márquez un mito de la fundación del mundo y también una épica de la destrucción del mundo. Entre una y otra se interpone el poeta, el demiurgo, el narrador. Su voz es la del coro antiguo y lo repiten las voces como una advertencia. La épica del viaje lejos de la patria y la tragedia del regreso al hogar solo tienen sentido si la sociedad asume las historias y las cuenta con la voz del gran coro ciudadano. El gran coro, que en el caso de García Márquez es mediterráneo, es transatlántico, es español, es hispanoamericano, piensa y escribe y sueña en español, aunque se reconoce en el rostro del mundo. Durante una memorable cena con el presidente Clinton, en la isla de nuestro gran amigo, gran escritor de los Estados Unidos, William Styron, también descubrimos que la América Latina empieza al sur de Virginia y las Carolinas, y que el condado de Yoknapatawpha de William Faulkner no es vecino del condado de Macondo de Gabriel García Márquez, solo porque entre la Nueva Orleans y Cartagena de Indias fluye la gran corriente del Golfo y el Caribe, mar de fundaciones, mar de reconocimientos y mar, me apresuro a añadir, mar de la imaginación popular, sin autor ni firma, del jazz norteamericano, del son cubano, del corrido mexicano y del vallenato colombiano. Ritmos de la prosa de Gabo, espejo de nuestras identidades. Yo regresé a Europa en 1966 y me instalé en un palazzo veneciano para ver qué se sentía ser Henry James, aunque sin esperanzas de emularlo. Fue una temporada de intenso intercambio epistolar con los amigos en aquella época anterior, muy anterior al fax y al email. Gracias a ello conservo un maravilloso correo con Gabo en los momentos de la redacción de 100 años de soledad. Yo sabía que él dejó sus empleos, le pidió a Mercedes que llenara el refrigerador, echó candado a su casa y se sentó a escribir un proyecto, me dijo, que le tomó madurar 17 años y redactar 14 meses. Angustias y alegrías, angustias y alegrías. Jamás he trabajado en soledad comparable, me dice,
No siento más punto de referencia que quizá Rabelais. Sufro como un condenado poniendo a raya la retórica, buscando tanto las leyes como los límites de lo arbitrario, sorprendiendo a la poesía cuando la poesía se distrae, peleándome con las palabras. A veces, me escribe Gabriel, me asalta el pánico de no haber dicho nada a lo largo de 500 páginas. A veces quisiera seguir escribiendo el libro el resto de mi vida en 100 volúmenes para no tener más vida que esta. Para no tener más vida que esta. Gabo me envió a Italia el manuscrito de 100 años de soledad. Entusiasmado lo busqué desde Venecia para felicitarlo. No lo encontré. Entonces le escribí a nuestro grande y común amigo Julio Cortázar, quien pasaba el verano en su ranchito de Señón, una aldea del sur de Francia, sin teléfonos ni telégrafos, un cartero en bicicleta, tan incierto como el cómico Jacques Tati, y un extraño servicio francés llamado El Pequeño Azul, al cual acudí para decirle lo siguiente al gran Cronopio, al argentino que se hizo querer de todos. Puede enseñar la bandera si quieren. Querido Julio, te escribo impulsado por la necesidad imperiosa de compartir un entusiasmo. Acabo de leer 100 años de soledad, una crónica exaltante y triste, una prosa sin desmayo, una imaginación libertadora. Me siento nuevo después de leer este libro, me siento nuevo, como si les hubiese dado la mano a todos mis amigos. He leído El Quijote americano, un Quijote capturado entre las montañas y la selva, privado de llanuras, un Quijote enclaustrado que por eso debe inventar al mundo a partir de 4 paredes derrumbadas. Qué maravillosa recreación del universo inventado y reinventado. Qué prodigiosa imagen cervantina de la existencia convertida en discurso literario, en pasaje continuo e imperceptible de lo real a lo divino y a lo imaginado. Y añado, pero en algún rincón debe haber un Aureliano con su cruz de ceniza en la frente que venga a protestar contra la crónica del bisnieto del coronel Gerinaldo Márquez, corrija los inevitables errores y proponga una nueva lectura radical e inédita de los pergaminos de Melquiades. Un día, querido Julio, le digo a Cortázar, un día, querido Julio, me hablaste de la novela como mutación. Eso es 100 años de soledad, una generación y regeneración infinita de las figuras que nos propone el autor, mago iniciático de un exorcismo sin fin. ¿Y qué sentimiento? Le sigo diciendo a Cortázar, qué sentimiento de que cada gran novela latinoamericana nos libera un poco. Nos permite delimitar en la exaltación nuestro propio territorio, profundizar la creación de la lengua con la conciencia fraternal de que otros escritores en castellano están completando tu propia visión, dialogando contigo, dialogando con nosotros. Majestades, señor presidente, señora de Uribe, señoras y señores, honramos hoy en Colombia a uno de sus hijos y en Cartagena de Indias, la más bella ciudad del Caribe, a un escritor y a un hombre, Gabriel García Márquez, que con su obra nos dice que aún nos falta mucho por decir y que al contarnos una historia nos asegura que la historia aún no termina porque no hemos escrito nuestra última palabra. Hoy comienzan los próximos 100 años de Gabriel García Márquez. Empieza también
Hoy comienzan los próximos 100 años de Gabriel García Márquez. Empieza también el primer día del próximo lector de 100 años de soledad. Muchas gracias.